Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Nos dice de la siguiente aquí en esta versión. Tiempo después probó Dios la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaba juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho: ¿pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así ambos siguieron caminando juntos cuando llegaron al lugar indicado por Dios. Abraham construyó un altar y colocó leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada, en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Sea el nombre de Dios glorificado y su palabra también. Y de inmediato vamos a analizar este texto breve que hemos acabado de leer. Primeramente, dígale a su hermano, la persona que le queda al lado, dígale: autenticando la fe. Autenticando la fe. Sabemos que en esta historia, como acabamos de leer, vemos a un Abraham que está decidido, después de recibir una orden, que quizá usted y yo no la obedezcamos en el momento si fuésemos a nosotros, ¿no? Entonces, el muchacho ve que se apartan del grupo de personas con las que andaban, 2 personas, y dice: tenemos todo lo necesario, pero ¿dónde está la ofrenda? Él se preguntaría. Abraham, no sé si lo notaron, pero Abraham, con tal certeza, con tal fe, dijo: Dios proveerá de un cordero. Pero él sabía que él iba. Y si analizamos un poco más profundo la historia de este hombre, vamos al capítulo 17 del mismo Génesis y notamos cómo Dios le cambia el nombre a este hombre. El nombre de Abraham no era Abraham en sí, como nosotros lo conocemos. El nombre de Abraham era Abraham, sin la H, sin AH intercalada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le cambió este nombre? Él se lo cambió porque eso se refiere que es padre de naciones o padre de multitudes. Entonces, después de ese capítulo, pasan muchas historias en ese transcurso de tiempo y sucede lo siguiente.
En muchas ocasiones Dios puede determinar un propósito en nuestras vidas, puede determinar ciertas cosas que nos diga, y Él va a probar qué tan auténtico es realmente tu fe. Si vemos la historia desde un principio, desde el llamado de Abraham, que es cuando le dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar. Él mostró fe, Él mostró esa fe. Entonces, en todo el recorrido de su vida, Él mostró la fe delante de Dios. ¿Qué sucede? Obtiene a ese hijo a través de su esposa, quien no podía dar a luz, y le otorga un hijo. Sucede lo siguiente: pasa el tiempo y Dios le pide un sacrificio, pero un sacrificio no común, no un sacrificio de lo que normalmente hacía en ese entonces, sino un sacrificio de su único hijo, así como Dios hizo con su hijo para salvarnos a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si vamos a la historia y seguimos aquí, Él dice, Él proveerá. Él tenía la certeza de que Dios va a proveer, de que Él no iba a matar a su hijo, porque Él diría en su mente, yo me imagino, Él diría, Él me dio un hijo, me dio una promesa, ¿cómo es que la quiere como sacrificio de nuevo? Pero vamos a obedecer, Él algo va a hacer, Él algo va a proveer para ese sacrificio que Él necesita. Cuando llega el momento, como vemos aquí, Él va, sin duda, pero con siempre, si llamamos la historia, siempre con la fe de que Él va a proveer un cordero. Él tiene en su mente de que aunque escuchó lo que tiene que hacer, las indicaciones que tiene que hacer, Él no va a permitir que haga eso. Y eso muchas veces no, en este caso fue Abraham en esta situación, pero muchas cosas pasan a través de día con día en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos diario, que nos limitan y nos dicen, realmente soy Dios que me está diciendo que haga eso. Pero más sin embargo, si nos vamos a la Biblia y analizamos esta vida y analizamos las circunstancias por las que estemos pasando, son cosas que deben de pasar en nuestras vidas, porque cuando tenemos un propósito marcado desde un principio por Dios, van a haber muchas dificultades, van a haber muchas pruebas, no para derribarte, sino para fortalecerte en esas áreas que tú sabes, que tú no sabías, pero que Dios sabía que tú necesitas fortalecer. Y una de las cosas que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 2 y verso 3, es lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. ¿Qué no quiere decir esto? Esto no quiere decir que el Señor en ocasiones permite ciertas circunstancias para que desarrollemos una parte importante que va de la mano con su voluntad, y una de ellas es que aprendamos a depender de Él. ¿Qué hizo Abraham en esta ocasión? Él dependió de Dios. En ningún instante él dejó de decir, Dios va a proveer. Dios proveerá, porque él tenía la fe, él tenía la certeza de que él no iba a matar a su hijo. Esa es la fe, esa es la certeza que el Señor quiere que cada uno tengamos hoy en día. A pesar de la incertidumbre, a pesar de la oscuridad del mundo, a pesar de las cosas negativas que nos rodeen, es necesario tener la fe, la justificación delante de Dios a través de la fe, para poder avanzar en los caminos tanto secular como en lo espiritual. Y es necesario tener la fe de Abraham. Por eso, porque el propósito de Abraham, el llamado de Abraham, era ser el actual padre de la fe de naciones y del mundo. No importa que él esté bajo tierra, él es el padre de la fe. ¿Por qué? Por a partir de eso.
Si vemos sacrificios por fe y que agradaron y que todavía hasta el día y hasta el momento de hoy se habla de ello, podemos ver la ofrenda de Abel fue mejor que la de su hermano. Entonces, tenemos que provocar siempre, mostrar la autenticidad de nuestra fe, porque a veces siempre habrán esas circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte más difícil espiritualmente hablando de nuestras vidas. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Si vemos un ejemplo de todos los personajes que tuvieron bastante fe, al igual que Abraham, tenemos que ver a David. David cometió muchos errores, pero ¿cuál es lo lindo o lo que resalta a David en toda su historia? Es que a pesar de sus respectivos errores, él reconocía que falló. Él reconocía de que tenía que arrepentirse de ciertas circunstancias, porque él tenía la fe y sabía y tenía la certeza de la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cada día que podemos ver un día más, tenemos que agradecer a Dios. Porque en estos momentos, quizás hoy, muchas millones de personas no pudieron ver el sol radiante que salió hoy. Pero usted y yo pudimos ver, Dios nos dio la oportunidad de ver el sol de hoy. Autenticidad, autenticando la fe. Dios siempre va a poner a prueba nuestra fe, nuestras palabras, porque más que palabra, Dios nos llama a la práctica de lo que hacemos. Por eso es que en Hebreos 11, verso 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto es lo que pasó con Abraham. Dios lo recompensó, le dejó su regalo, que fue su hijo, y le entregó la ofrenda para que le pueda ofrendar a Él. Si vemos a la historia y volvemos a la historia, Él le dice a sus siervos que se queden en un lugar, que se queden ahí. Espérennos aquí que vamos a adorar a Dios y vamos a ofrecer sacrificio a Dios y vamos a regresar. Si vemos ese punto, vamos a regresar cuando en su mente él tiene la indicación de que él no va a regresar con su hijo. Pero él tuvo la certeza, la palabra, la fe necesaria para decir: yo voy a regresar con mi hijo, yo voy a ir, voy a adorar con él y voy a volver con él. Cualquier otra persona diría: no te preocupes, vamos a ir allí. Y cualquier persona que vea a alguien que va al junto de usted o de mí y ve que tiene un alma blanca y se acerca y le hace todo lo que este hombre hizo a su hijo, preparando todo para así cumplir su misión que se le había indicado desde un principio, tú te asustas, nos asustamos, decimos: pero hey, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, déjame aquí, no me mates. Pero él no dijo absolutamente nada. Pero me imagino que él estaba en su mente: ¿qué hará mi papá con ese cuchillo ya amarrado? Porque se supone que al caldero que tenemos que amarrar, no a mí. Y justamente en ese instante aparece el ángel del Señor y le da las indicaciones que el Padre nuestro le había dicho de que no matara a su hijo. ¿Por qué? Porque él vio la fe, el temor de este hombre. Él en ese momento certificó de que Abraham es y puede ser el padre de naciones o de multitudes. Puede ser el padre de ejemplo para con cada uno de nosotros hoy en día. Y por eso que en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 18 y 19, él nos dice lo siguiente, y quiero que analicen esto. Él nos dice: ¿y si el justo con dificultad se salva? Es una pregunta que le hace. ¿Qué será del impío y del pecador? Así
que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Él nos manda a hacer el bien, no importando las circunstancias, lo que no hayan hecho, no lo que no hayan dicho, siempre actuar con justicia, porque somos llamados a ser justos para con la humanidad, a ser luz en medio de las tinieblas. Y esa es la enseñanza que el Señor nos quiere dar hoy, autenticando la fe. ¿Cuál es la garantía que le damos nosotros al Señor de que tenemos y confiamos en Él? De que tenemos la fe puesta en Él, de que tenemos certeza de que Él va a salvarnos, de que Él va a proveer, de que Él va a poner aquellas cosas que quizás necesitemos en un momento. Todo va a depender de qué tan fuerte sea la fe. Y es una incógnita o una pregunta que le hago a su mente. ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan fuerte? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque son cosas que en el diario vivir, después de hoy, podemos prometer, voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal cosa a la fe de Dios, o en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando se va a hacer esas cosas, suceden circunstancias o percances que no te permiten humanamente hacerlas. Y hay que tomar este ejemplo de esta historia. Me llamó mucho la atención desde el primer día, por eso. Porque aquí vemos a un hombre, a un ser humano igual que usted y yo, que a pesar de las cosas, porque cualquier persona pudiese decir, eso es el enemigo que me está diciendo. Hay cosas que son del enemigo y hay cosas que cuando tú tienes una conexión con Dios, tú sabes identificar cuándo es de Dios y cuándo no. Por eso este hombre en ese momento dijo, no, eso es Dios que me está hablando, yo voy a hacer las indicaciones como Él me la dijo, de la manera que la dijo, y vamos a ver qué sucede al final. Pero yo tengo fe de que ese carnero, ese sacrificio no va a ser mi hijo. Él lo dijo ahí. Cada palabra, cada pregunta, Él tuvo una respuesta de fe. Él proveerá. Él va a poner el carnero. O sea, él confiaba de que Él no iba a matar a su hijo. Y hoy en día podemos ver y testificar, o no verlo, porque no estuvimos presentes, pero podemos notar de que volvía a una respuesta positiva, encomendándose en la fe o basándose en la fe. Pues hoy en día podemos ver eso y podemos palparlo cada vez que tenemos un milagro. Y es lo que te dice hoy el Señor, autenticando tu fe, autenticando la fe que tendemos a decir que tenemos. ¿Cuál es la fe? Cuando pasan las vicisitudes, las incertidumbres y nos quitan la autoridad humanamente posible hacerla. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la certeza que tú puedas tener, que podamos tener en ese instante? Dios le bendiga, Dios le guarde.